En primer lugar, gracias Pastor, por la invitación. No nos conocemos, es mutuo. Ah, este, no este. No nos conocemos mucho, pero sí hay una carga también por IBT y el pastor, por las razones que ustedes conocen como por ser iglesia piloto de la etnia Maco. Y hemos compartido con el pastor Jacobo como parte de la iglesia durante 16 años. Hemos compartido juntos todo lo relacionado con misiones interculturales en el país. Y eso nos ha acercado a la iglesia IBT y a su pastor Alejandro. Y hay mucho que hablar. Y cuando el pastor me habló de la posibilidad de venir y compartir con ustedes, lo vi como respuesta de Dios en relación a que hay mucho que hablar, mucho que compartir de estos 16 años de la obra misionera intercultural en el país. Hermanos, gracias. Yo sé que no me conocen y darme esta oportunidad no es fácil. Para mí tampoco ha sido fácil llegar aquí, ya que no acostumbro a esto. Realmente no salgo porque tengo mucho que hacer y prefiero estar allá. No obstante, no sé qué quiere el Señor a la verdad y me ha dado la oportunidad de estar en esta noche con ustedes y en estos días con ustedes. Quiero empezar, después de agradecerles a todos por la gentil invitación, quiero presentarles a mi familia. Sé que el tiempo va avanzando. No sé si puedo verla desde aquí. Aquí está parte de mi familia, mi esposa, al frente mío. Estos 3 hijos que están de este lado son 3 hijos que Dios me dio. Son huérfanos de padre, llegaron a la iglesia y Dios me permitió compartir con ellos. Antes de seguir, por favor. Carlos, Patricia, Natiu, los 3 de acá. El siguiente al lado mío es Jonathan David, es de los 2 hijos que procreé, Jonathan, y el último allá, Elías Isaac. Está María y está Rayson. Se han criado con nosotros en la casa. Ahorita ya nos viene quedando solo Carlos, que se casa el 29 de este mes. Adelante. Jonathan, cuando salió de bachillerato, él estaba envuelto en todo esto de misiones y él dijo: papá, yo no quiero tomar otra carrera. Yo he visto la necesidad que hay en el país de la aviación misionera, y él estudió en el Instituto Moody y terminó como misionero piloto, y su esposa se casó allí también. Amelia estudiaba también en el Instituto Moody y se casaron hace 4 años. Están esperando su primer bebé. Debe nacer en este mes de abril una niña. Adelante. Ana Karina era parte también muy contemporáneo con Jonathan y otros jóvenes de la iglesia. Viajábamos mucho a Amazonas. Durante 20 años estuvimos viajando en autobús de Maturín a Amazonas por largo tiempo, trabajando entre los Piaroa, entre los Yecuana. Y Ana Karina era una joven, estaba estudiando contaduría y también estudiaba sistema. En ese tiempo ella decidió terminar una de las carreras y decidió servirle al Señor. Fue al instituto, tenía facilidades para los idiomas, fue al Instituto CIRTA en un año en Perú y regresó, y hoy es parte del equipo JOTI. Tenemos la familia Sor, Werner, Ana Cristina, Kiefer y Cristina son parte del equipo Sanomá. Hace unos meses terminó el ASI, Adquisición de Cultura e Idioma. Está trabajando con traducción y es el encargado de la alfabetización entre los Sanema. La familia Miller, otra familia que Dios nos dio: Jaime, Temi, Colton, Parker, Breck y Lindsay, la señora que está allá con Colton. Es otra de nuestras familias misioneras, la familia Miller. Jaime es traductor del idioma Sanema,
También elabora los currículum para los diferentes libros que se están enseñando hoy. También trabaja con el material de eternidad a eternidad que se está elaborando en este tiempo los socios globales, el grupo al que pertenecemos, y también trabaja apoyando a un ministerio que se está realizando en Asia, donde la iglesia está capacitando y está haciendo directamente desde los contextos de cada iglesia la obra de capacitar y enviar misioneros. También tenemos a otra familia, la familia Zavala. Félix, Daniela son también de la iglesia. Como ven, casi todos son contemporáneos de ese tiempo. A Félix, ellos son parte del equipo Guarao. Están hoy están haciendo las casas para mudarse próximamente al Delta, para iniciar con la adquisición de cultura e idioma, y de esa manera poder entonces traducir la Biblia y alfabetizar a los Guarao para poder accesar a la palabra de Dios, al testimonio de la palabra de Dios. Y por último está María, que la vieron en la foto familiar, porque María también es huérfana de padre, también ha estado con nosotros durante un tiempo. Es estudiante, ahora va a ingresar en septiembre a su tercer año en el Centro de Formación Misionera. Su esposo, Alexander Cacique, también es egresado del Centro de Formación Misionera, ya tienen un bebé, y ellos están, al terminar María su tercer año, candidatos para ir a trabajar con la etnia Sanoma, la etnia Yanomá, que es otro de los grupos no alcanzados en el país. Creo que es todo. ¿Sí? Muy bien. Quería comenzar mostrándoles la familia, y más o menos en la página que estamos del trabajo que hemos venido realizando durante algún tiempo. Voy a usar la computadora porque aquí las hojas no se mueven. Hermano, gracias, realmente muchísimas gracias. El pastor estuvo compartiendo conmigo de algunos temas que él quería que yo compartiera, que trajera para este tiempo con ustedes. Yo sugerí querer empezar esta noche conversando acerca de este tema que ustedes ven allí. Ustedes conozco que son una iglesia misionera, una iglesia que ha venido trabajando durante años en la obra misionera. Y pues doy gracias al Señor por poder compartir en esta mañana este tema. Padre, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias por esta amada iglesia, su liderazgo, su pastor, y gracias por lo que ellos han venido haciendo durante estos últimos 36 años. Tú les has unido y has traído gente de diferentes lugares, aunque sabemos que buena parte de su membresía también está en diferentes partes del mundo, que han tenido que salir por la situación de nuestro país, y sabemos que donde lleguen esa semilla que ellos han recibido aquí y esa formación, llevan esa semilla para ser compartida y esparcida en cada uno de los lugares donde tú les tienes hoy día. Gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia y por tu amor y por esta oportunidad que nos brindas. Mientras adorábamos al Señor en esta noche, yo estaba pensando en lo lindo que es poder estar juntos en este lugar que Dios les ha dado, y poder adorar al Señor es algo muy, muy importante, porque al fin, como dijo alguien, el fin de todo no son las misiones, no es la obra evangelística, no es el discipulado. Al fin, el fin de todo es la adoración, como sabrán. El fin de todo es lo que vamos a hacer en la eternidad, a rendirle adoración a Dios por las edades. Pero hay una tarea que Dios nos ha dado como iglesia. Y mientras cantábamos, yo pensaba en los niños de la calle, pensaba en los indigentes, pensaba en los que deambulan por la calle buscando comida, y escuchamos de un niño que comió algo que estaba descompuesto y murió, creo que ayer, de esos que deambulan por la calle, y de todo ese mundo que usted y yo conocemos y que se ha incrementado mucho en nuestro país en estos últimos años. Y yo pensaba en la iglesia, pensaba en el rol y la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado,
Allá afuera hay una realidad, allá afuera hay un mundo, que no conoce de Jesús, que no conoce del amor y de la gracia, que no puede adorar, que no tiene confianza en Dios, que quizás una madre que tiene 4 o 5 niños que lloran porque no tienen que comer, pero ella no tiene a un Dios en quien confiar, no tiene un Dios a quien clamar, no tiene la confianza suficiente para reunir a sus niños y decir vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ella no lo conoce, no lo conoce como lo conocemos nosotros. Entonces, para mí, todas esas cosas representan un desafío, representan un reto que está allí para la iglesia. Nosotros podemos estar aquí tranquilos, podemos adorar, podemos gozarnos en el Señor, pero no deja de estar allí la inquietud por aquellos que no le conocen y que no pueden levantar las manos y que no pueden gozarse con el gozo verdadero, que no pueden tener la paz que solamente Dios nos puede dar a nosotros, que quizás podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero sabemos que es parte del paquete que hemos recibido, pero que el Señor está con nosotros, que podemos confiar, que podemos ir a Él en adoración, en oración, y podemos salir de allí fortalecidos, que la palabra cuando la leemos, cuando la escudriñamos, viene a ser como un bálsamo para nuestras necesidades, para nuestros problemas, para nuestras situaciones, y salimos fortalecidos en el Señor. Pero hay gente que no lo está mirando ni lo está viendo como nosotros. Entonces, hay una necesidad prioritaria, hay una profunda necesidad en el mundo que nos rodea, y somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar. Esa es su iglesia. La tarea que Dios nos ha encomendado, muchos quisieran hacerlo, los ángeles quieren hacerla, pero no es su responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia. Esta situación que estamos enfrentando ha sido un desafío. Yo recuerdo que nosotros como iglesia estamos empeñados en capacitar y formar a la iglesia para poder afrontar la gran comisión, para poder salir a llevar el evangelio a otros lugares. Pero si les digo que ha sido fácil, no ha sido fácil y no es fácil. No es fácil. Podemos tener congregaciones muy llenas de gente, pero cada uno está en su propio mundo. Y poder centrarnos en la visión y en el propósito de Dios de todos los que estamos congregados a veces no es fácil. Porque hay cosas que gobiernan el corazón nuestro que no vienen de Dios, aunque parecen cosas que vinieran de Dios, pero al final, en el fondo, no es así. Entonces hemos pasado por allí, ha sido todo un desafío para nosotros como iglesia tomar la responsabilidad de discipular y enviar creyentes a capacitarse para luego enviarlos al campo misionero intercultural y además adoptar grupos técnicos, asumiendo el compromiso de no escatimar ningún tipo de esfuerzo hasta ver la gloria de Dios en medio de ellos, ver creyentes que avanzan a la madurez y una iglesia que no solo se conforma en conocer a Dios, sino que está interesado en que lo que recibió, en que el mensaje que comparten todos pueda llegar a otros lugares. Una de las obras en las que estamos, que tiene más de 40 años, es la obra Sanema, que heredamos, que recibimos de la organización a la cual pertenecemos, es apenas 4 años. Hace 4 años nació la iglesia. Después de un arduo trabajo, después de mucho ensayo y error, pero durante esos 40 años muchas personas murieron, muchas personas se fueron a la eternidad sin Dios. Por nosotros no estar a tiempo en ese lugar donde había la necesidad de Dios. Una de las cosas con las que nos enfrentamos como iglesia en ese desafío y en ese reto era no tener ningún tipo de experiencia del trabajo intercultural. Era no tener personal, no tener los recursos logísticos, los recursos económicos para poder cubrir la magnitud de la tarea.
Pero sabe, teníamos la confianza de que aquel que nos había dado la tarea era también el que estaba allí a nuestro lado para ayudarnos, para impulsarnos, para motivarnos, para abrirnos los ojos y para hacer que pudiéramos ver mucho más allá de lo que estábamos mirando con nuestros ojos físicos. Entonces, nos dispusimos a obedecer, a dar el paso, a dar el primer paso, y entonces Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a mover a estos jóvenes que les mostré, empezó a unir sus corazones con la pasión del ejemplo y del testimonio que encontramos en las Escrituras, y poco a poco empezó a despertarse en medio nuestro ese deseo y ese anhelo de poder asumir el desafío, de poder decirle al Señor: sí, podemos hacerlo porque tú estás con nosotros, tú nos has llamado, esa es la tarea que nos has dado y queremos hacerla. Por eso en esta noche quiero usar el texto de ese llamado a Abraham en el capítulo 12, versos 1 a 3. Dios le habla a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este era un desafío para Abraham. Este era un desafío para un hombre que toda su vida había estado junto a su familia, sus padres y todos sus descendientes. Había enriquecido y estaban allí juntos, todos sus hermanos, sus familiares vivían juntos, vivían bien, aparentemente cómodo, rico, casado, con todas las cosas que podía necesitar. Y en medio de esa circunstancia, Dios lo llama. En medio de la comodidad en la que podía encontrarse, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo tengo para ti, al lugar que yo he escogido para ti. Pero no le da ninguna indicación del lugar al cual Dios quiere que vaya. Y yo sé que ninguno de nosotros se atrevería porque alguien le dice vamos, se iría con él sin antes preguntar dónde vamos, a qué vamos a hacer, por qué me invitas a ir. Pero aquí estamos viendo que este hombre le creyó a Dios, este hombre tuvo la confianza en Dios y él estuvo dispuesto a ir donde Dios lo llevara. Aceptó el desafío que Dios le estaba poniendo sobre sí. Insisto, hoy hay muchos desafíos y pareciera que las situaciones que estamos viviendo como mundo nos abruman y que somos como una cabecita de un alfiler allí ante un inmenso asteroide o qué sé yo, una galaxia. Pero ¿sabe una cosa? Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia. Hay una naturaleza que Dios ha dado a la iglesia. Hay una razón de ser por la cual somos iglesia, somos pueblo de Dios. Sí, podemos adorar, podemos glorificar, podemos hacer muchas cosas. Pero hay una tarea ineludible que es dar a conocer las buenas noticias de Dios. Es compartir con Dios su anhelo y su deseo de darse a conocer a todas las naciones, porque es el propósito primario de Dios. Dios se quiere dar a conocer a los pueblos, a las naciones, a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Él quiere darse a conocer y el medio que Él quiere usar es la iglesia. Ese es nuestro desafío, el desafío de la iglesia de nuestros tiempos. Y cada día la situación va a ser más caótica, cada día la situación va a ser más difícil, pero aún así nosotros debemos responder al llamado de Dios de ir y llevar su palabra a todas las naciones. Los discípulos de Jesús estuvieron allí siendo formados, por Jesús como modelo en todas las cosas, mostrándole el amor por la gente, el amor por los necesitados, viendo a la gente como ovejas que no tenían pastor. Ellos experimentaron de primera mano el corazón de Dios, el deseo y el anhelo del corazón de Dios por la gente, por los que no le conocían.
y ellos aprendieron con el maestro que estaba derramando amor por la gente, por los mendigos, por los ciegos, por los enfermos, por los hambrientos, por los que aun cuando tenían quizás todas sus necesidades sentidas, cubiertas, pero allá adentro había un corazón vacío, allá adentro había un corazón que le anhelaba y le necesitaba. Por decir algo, un Nicodemo. Y muchos otros tantos, aquel joven rico que se acercó a él queriendo caminar con él, y así muchísimos otros tantos. Por eso Jesús, al final de su ministerio, ya allí en el monte donde invitó a sus discípulos antes de ascender a los cielos, Él dijo algo interesante. Él dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a sus naciones. Si tenemos un familiar nuestro, creyente, hombre o mujer de Dios, que ya sabe que está en sus últimos tiempos, quizás está en una cama, en un lecho de enfermo, y quizás quiere decirnos algo importante, es posible que nos quiera decir: hijo, yo quiero que usted permanezca firme, que permanezca en el Señor, que no se extravíe ni a diestra ni a siniestra, que camine con Dios, porque Dios es lo único, Dios es lo más valioso, Dios es lo más importante. Nos va a decir algo interesante. Jesús, aquí en el Monte de los Olivos, Él le dijo a sus discípulos algo muy importante. Les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Algo muy, pero muy importante, que a veces se nos olvida como iglesia. A veces olvidamos el desafío que Dios nos hace de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y vemos que los primeros discípulos, esos 12 más los que estaban detrás de los 12, estuvieron dispuestos a obedecer. Ellos obedecieron. Ellos estuvieron dispuestos a llevar el mensaje del Evangelio. Vinieron persecuciones, vivieron situaciones difíciles y ellos estuvieron dispuestos a ser creativos y a desenvolverse cumpliendo el rol y la responsabilidad que Dios les había dado a ellos. Y eso ha hecho posible que el Evangelio del Señor Jesús se haya movido en los diferentes continentes y que haya llegado a nuestro país. Tengo conocimiento que en el año 1900, hace un siglo atrás, el Evangelio llegó a Venezuela, quizás un poco más. Quizás algunas organizaciones entraron y algunos creyentes entraron quizás por la zona acá de Carúpano, por esa zona de Oriente, y se diseminaron por el resto del Oriente, los estados Sucre, el estado Anzoátegui, el estado Monagas, y llegaron por lo menos donde vivía mi familia, y mi familia pudo conocer del Señor Jesús, pudieron conocer las buenas noticias que Él tenía para la gente aquí, y desde entonces el Evangelio corrió hacia Occidente, etcétera. En nuestro país nacieron organizaciones, nacieron las iglesias, y el Evangelio ha estado siendo predicado durante más de 100 años. Pero quiero decirles que aún hay tarea pendiente en nuestro país, que aún hay grupos que no conocen del Señor Jesús. Y yo quiero motivarles en esta noche a mirar a esos grupos y a esas personas que aún no le conocen. Quiero usar algunos ejemplos de algunos hombres en la historia del cristianismo en nuestro mundo que estuvieron dispuestos a aceptar el desafío, el reto. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Jesús no les dijo a sus discípulos que ahora el hecho de ellos tener el Espíritu Santo, que ahora le tenían a Él, que ahora conocían la verdad, iba a ser fácil. No, Él les dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces puedo hablar de un hombre que entre ustedes se conoce muy bien, entre nosotros se conoce muy bien, y conocemos a Guillermo Carey. ¿Sí? Un hombre de Dios, inglés, que Dios usó en su tiempo. Se dice que Carey sirvió durante 40 años evangelizando India. Fundó escuelas, tradujo la Biblia en diferentes lenguas del país y se le considera el padre de las misiones modernas. Él desarrolló un plan misionero y animó a muchos a integrarse a dicho trabajo. Antes de salir de Inglaterra, Guillermo Carey era un pastor de una iglesia bautista en este país.
Él dedicó mucho tiempo a la lectura y el aprendizaje de idiomas. A los 21 años ya dominaba varios idiomas, entre ellos pues los idiomas bíblicos, el griego, hebreo, el latín, el italiano. Se preparó, se capacitó para aceptar el desafío. Buscó herramientas que sabía que le iban a ser necesarias para poder enfrentar el desafío que Dios le estaba haciendo. Un día, en un momento de quietud en su trabajo como zapatero vendiendo zapatos, él escuchó el llamado de Dios. Él escuchó algo que él catalogó. Él dijo que era Dios que le decía: si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado el Evangelio aspirar llevarlo a todas las naciones. Él escuchó y él susurró a eso que escuchó: heme aquí, envíame a mí. Y él empezó a trabajar con su iglesia, a motivar a su iglesia para mirar a los no alcanzados del mundo. Pero no todos estaban dispuestos a salir en ese tiempo a la obra misionera. En ese tiempo no habían iglesias claras de su responsabilidad de capacitar y de enviar misioneros a los no alcanzados. Tampoco habían agencias misioneras, ni siquiera el interés en el tema de misiones. Sin embargo, él persistía en su deseo de obedecer y de ir a los no alcanzados. Leyendo y buscando, entendió la necesidad de muchos de conocer a Cristo. Y la distancia y la hostilidad de la India contra los misioneros no detuvo su ímpetu, no detuvo su interés y su deseo de ir a ese país. Su inicio no fue fácil, comenzando con el viaje en el cual vivió una tormenta muy fuerte y luego enfermedades y hambre para poder viajar desde Inglaterra a India. Su ministerio no fue fácil, sin embargo, sabía, y es muy importante en las convicciones, que Dios lo había llamado y fue persistente en la evangelización. En medio de la idolatría del budismo en India y de la indiferencia de la gente hacia ese mensaje que él estaba compartiendo. Pasó años de trabajo sin ver fruto, sin ver un solo creyente durante muchos años. Se endeudó, se deterioró la salud mental de su esposa, la cual muere posteriormente. Y solo por la gracia de Dios, Carey persistía en ese llamado, en ese desafío que Dios le había hecho. Y ese fue el hombre del cual nosotros hemos escuchado muchas veces esa frase que dice: emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios. Yo creo que existen dos tipos de creyentes, dos tipos de hombres de Dios: los que esperan que las cosas ocurran y los que hacen que las cosas ocurran. Y necesitamos a hombres, a líderes que hagan que las cosas ocurran. Que lo que tiene que ocurrir, ocurra. Y ya nosotros tenemos ya la visión y debemos tener la claridad a través de la palabra de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere hacer. Él se quiere dar a conocer. Solo anda buscando un instrumento, un hombre o una mujer que le crea y que esté dispuesto a dar el paso de fe. Y entonces Él lo va a usar, Él se va a glorificar, Él va a hacer lo que quiere hacer, que es abrir. Él quiere llenar la mente y el corazón de la gente. Él quiere liberarlos del cautiverio. Él quiere que entiendan su propósito. Él quiere que se llenen de Él y que eso se siga corriendo esa verdad, ese evangelio, ese mensaje por todas las naciones y por todos los lugares. Dios lo quiere hacer. Solo necesita que gente esté dispuesta a asumir el desafío y asumir el reto que Él nos está planteando. Hablando de Guillermo Carey, durante 40 años de ministerio, este hombre estuvo trabajando arduamente allí en India con la traducción de la Biblia a los dialectos de la India. Tuvo el privilegio de morir rodeado de misioneros que llegaron después de él, teniendo la certeza de la continuidad del trabajo que él había iniciado.
¿Querrá Dios usarnos para cosas grandes en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo? Es tremendo cuando usted escucha las estadísticas de algunos países asiáticos y es sorprendente que apenas un 2% de la población solo conoce de Dios. Y el 98% ¿vendrá Cristo ahora, pronto, habiendo tanta gente que no le conoce? Yo espero que Él venga. Yo anhelo que venga. Y Él va a venir porque es su promesa. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? ¿Hay un compromiso de por lo menos hablarle al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio? ¿Hay una carga por hacer algo por ellos? Por ayudarles en su situación, que reconozcan que sin Cristo están espiritualmente muertos y que si mueren de esa forma y de esa manera van a despertar en la eternidad separados eternamente de Dios. Es necesario que les amemos y que estemos dispuestos a compartir estas verdades con ellos. Hay muchos hombres y mujeres que aceptaron el desafío de Dios y fueron usados por Dios de manera maravillosa. Hay otro de esos hombres llamado James Hudson Taylor, también conocido, debe ser conocido por ustedes también. Fue un misionero inglés que trabajó en China y fue fundador de la misión al interior de China, conocida ahora como la OMF International. Hudson Taylor trabajó durante 51 años en China. La entidad que fundó llevó en su tiempo a más de 800 misioneros del mundo allí a China. A su vez, ellos fundaron más de 125 escuelas, dando como resultado la conversión de 20 y pico mil personas al cristianismo. También establecieron unas 300 bases misioneras en el interior de China con más de 500 obreros locales. Ese Hudson Taylor dijo algo muy interesante. Él dijo, no venimos a China porque la obra misionera aquí era fácil o segura, sino porque Él nos llamó. No entramos en nuestra posición con una garantía de protección humana, sino apoyándonos en la promesa de su presencia. Las incidencias de lo fácil o difícil, de seguridad o peligros, de la aprobación o desaprobación del hombre, en ninguna manera afectaron nuestro deber. Si llegan circunstancias donde estaremos involucrados en algo especialmente peligroso, tendremos la gracia, confío, para manifestar la profundidad y la realidad de nuestra confianza en Él. Y por fidelidad a nuestro llamado, comprobaremos que somos seguidores del buen pastor, quien no huyó de la misma muerte. Lo que indica esta frase, este pensamiento de Hudson Taylor, indica que él estaba claro del desafío que Dios le había dado, pero sabía que el trabajo que estaba haciendo tenía trascendencia eterna, que no estaba perdiendo su vida ni el tiempo. También dijo Hudson Taylor, la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Hay otro hombre llamado Adoniram Hudson. Él fue lingüista y traductor de la Biblia. Nació en los Estados Unidos en el seno de una familia cristiana. Fue misionero en Birmania. Concluyó la traducción completa de la Biblia al idioma birmano. Es posible que algunos de nosotros hemos escuchado en estos meses atrás noticias de Myanmar o Birmania, donde ocurrió un golpe de Estado y donde la gente salió a la calle y muchos de ellos fueron puestos presos, fueron puestos en cautiverio. Durante la guerra que se libró entre anglo-birmana, Adoniram Hudson estuvo preso durante casi 2 años. En el año 45, en 1845, él regresa a los Estados Unidos de donde era. 2 años después retorna nuevamente a Birmania y allí trabajó los últimos años de su vida. Interesante que él tradujo la Biblia al idioma birmano. Él trabajó con el diccionario inglés birmano también. Él falleció en 1850. Su cuerpo fue entregado al mar.
Él aprendió la lengua birmana perfectamente, por eso trabajó la Biblia, el diccionario y alguna otra literatura birmana. Él se dedicó a predicar y él aprendió a sentarse en los lugares abiertos para conversar informalmente con personas interesadas, especialmente con monjes budistas. Entonces, él estuvo dispuesto a enfrentar su mundo, la realidad de un mundo difícil que le tocó vivir en Birmania, pero estuvo dispuesto a pagar el precio en ese lugar para dar a conocer las verdades de Dios. Hay una mujer de la cual quiero hablarles también, se llama Gladys Aylward, la pequeña gran mujer de China, así se le llamó. Ella nació en Londres en el año 1904. Ella trabajó como ayudante de una familia rica. A los 26 años ella estuvo dispuesta a invertir su vida como misionera en China al servicio de una misión inglesa. Ella viajó primero en el tren transiberiano de Rusia hasta China y allí conoció al mandarín de Xiancheng, una ciudad, quien llegó a apreciarla tanto que le confió una misión de inspeccionar a los hogares chinos. En aquel entonces había una costumbre donde las madres vendaban el pie de las niñas, pero esa costumbre había sido abolida y entonces esta mujer de Dios, misionera, tuvo la oportunidad de caer en gracia de este mandarín y él la comisionó para ir a los diferentes pueblos, escoltada por guardias. Y ella iba a cada ciudad, a cada pueblo, a velar que la orden que había sido dada de quitar el vendaje de los pies de las niñas pudiera cumplirse. Y a la vez ella predicaba el evangelio del Señor Jesús. Ella estuvo sirviendo a los necesitados y al mismo tiempo enseñando los principios del evangelio de Jesucristo a hogares chinos. El mandarín la distinguió otorgándole otros trabajos de confianza durante la guerra que hubo entre Japón y China. La vida de Gladys inspiró a la realización de una famosa película llamada La Posada de las 8 Felicidades. Y Gladys comenzó la primera iglesia cristiana allí en Xi'an, evangelizando al Tíbet para Cristo. Su vida fue un testimonio del amor de Dios a través de la vida diaria. Ella murió a finales del siglo pasado, en 1970. Esta mujer escribió algo interesante. Ella dice: la vida aquí es tan penosa, las muertes frecuentes, el dolor y el sufrimiento es tan común. Pero ella dijo, pero yo no estaría en ningún otro lugar. No desees que me vaya de aquí, ni intentes sacarme, pues no huiré durante esta tribulación. Esta gente es el pueblo que Dios me ha dado y yo viviré o moriré con ellos por Él y por su gloria. Miren qué tal convicción. Murió con lepra, trabajó en un leprocomio ayudando a los enfermos y terminó siendo contagiada. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que lo dio todo por nosotros en cumplir la tarea y la encomienda que nos ha dado? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Voy a hablarles de Jean Elliott, conocido por muchos de ustedes también. Nació en el año 1927 y murió en el año 1955. Tuvo una vida corta. Él siempre quiso ir a la selva como misionero cristiano entre los indígenas. Por eso fue al Ecuador, aquí en Sudamérica, y allí encontró la muerte a manos de los Auca o Huaronai, o también es el otro nombre que tiene Huaronanis. Él fue con la intención de llevarles el mensaje de las buenas nuevas y terminó muriendo a manos de ellos. Muchos quizás han visto la película Punta de Lanza, y hay otros jóvenes que también le acompañaron, como fue Nek Sain, que era aviador, de los fundadores del Ministerio Alas de Socorro en el mundo, también Ed Macaulay y Pablo Fleming. Su sangre de mártir dio lugar a que hubo un avivamiento en ese tiempo y los Auca fueron alcanzados para Cristo, y hoy día el pueblo Auca lleva el evangelio mucho más allá después
de que ellos recibieron el Evangelio. Este hombre, Jean Elio, escribió algo muy interesante. Él dijo: no es necio el que entrega lo que puede retener para ganar lo que no puede perder. Hay otras versiones de ese mensaje de Ned Syme. Pudiéramos hablar de muchos otros tantos como Robert Moffat. Él dijo: he visto en diferentes ocasiones el humo de 1000 pueblos donde la gente se encuentra sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Otro llamado Roland Vigan, él dijo: abriré a África para el Evangelio o moriré en el intento. Hermanos, ¿cuántos testimonios tenemos? Quizás usted conoce muchos otros más de gente que desde el seno de la iglesia, en el seno de la iglesia fue contagiado de la visión y de la pasión de Dios, que fue contagiado y desafiado, y fue enviado por sus iglesias, sostenido por sus iglesias en oración y todo lo demás, moral y espiritualmente, e hicieron la obra de Dios. Dios sigue desafiando a su iglesia hoy día. Hay muchísimo más muy cerca de nosotros. Hay mucha necesidad alrededor de nosotros. La tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia no ha sido concluida. Está inconclusa. Hoy hay más de 2.500 grupos humanos que no conocen de Dios. ¿Se imagina? Tienen un idioma, tienen costumbres diferentes a las nuestras. 2.500 grupos humanos que no conocen del Señor Jesús. Tenemos tarea pendiente. Y a menos que nos enfoquemos en esa tarea, muchos de ellos van a quedar sin conocer que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Nunca han escuchado de Él, mucho menos en su idioma. No hay traducción de la Biblia. No hay misioneros entre ellos. En nuestro país, después de más de 70 y tantos años de obra misionera, todavía hay grupos que no conocen de Jesús. Están los Acahuayos, están los Cariña, están los Pemones, están los Cuiva, están los Yupa y están los Yanomá. Estos grupos no cuentan con ningún tipo de escritura de Dios en su idioma, en el idioma de sus corazones. Han transcurrido más de 2000 años después que Jesús vino, estableció su iglesia, comisionó a su iglesia, pero aún esta gente sigue sin conocer del Señor Jesús. Hace unos años tuvimos una experiencia. Este chico Colton que ustedes vieron allí, había una joven mujer allá en la comunidad. Todavía ellos estaban aprendiendo el idioma. No podían hablar el Evangelio, porque para hablar el Evangelio se necesita tener el idioma para que la gente lo pueda entender, lo pueda comprender, porque son palabras, el mensaje de Dios es tan importante que necesita llegar en el idioma del corazón de la gente para que la gente lo pueda entender. Y resulta que esta mujer estaba embarazada y esa mujer era muy amiga del equipo. Era muy amable, les ayudaba en la comprensión del idioma, era ayudante de las mujeres en el aprendizaje del idioma. Y ella estaba embarazada y ella, dando a luz a su bebé, ella murió. Y ese niño, hasta donde él podía entender, él le dijo a sus padres: llegamos tarde y menciona el nombre de la mujer, llegamos tarde. ¿Vamos a seguir llegando tarde para la gente? ¿Cuánto más vamos a tardar en aceptar el desafío de Dios? Eso tiene muchas implicaciones: la oración, la capacitación, el enviar, el sostener, son muchas. Y a veces pareciera que es mucho para una congregación, es mucho para una iglesia. Hermano, pero si nos vamos al Nuevo Testamento y cómo nació la iglesia y cómo se desarrolló la obra, nos daremos cuenta que solo hay que aceptar el desafío de Dios. Y Dios va a respaldar cualquier esfuerzo que se haga que esté dentro de su voluntad. Yo aprendí hace mucho tiempo algo interesante. Y es que Dios no me va a pedir cuenta a mí por lo que haga. Dios me va a pedir cuenta por lo que Él me mandó a hacer. Son dos cosas diferentes. Me va a pedir cuenta por lo que Él me mandó a hacer y no por lo que yo estoy haciendo. Pudiera ser que usted piense diferente y pudiera ser que sí. Un pequeño puñado de hombres, 12 hombres
pero comprometidos, bien claros de su responsabilidad con el reino de Dios y con los no alcanzados, aceptaron el desafío y se dedicaron a llevar el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Luego se sumaron otros. A esos 12 se sumaron otros que conocemos en la Biblia, nombres como Bernabé, Pablo, Tito, Timoteo, Silas, Lucas, etc. Muchos otros. Por eso encontramos allí mismo en el inicio de la iglesia primitiva, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 20 de Hechos, encontramos al apóstol Pablo diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No estimaba preciosa su vida para sí mismo. Yo tengo varios años trabajando entre los indígenas, entre la selva, viajando por el Caura, viajando por el Sipapo, por el Cuao, por esos ríos. Yo no sé nadar. Un día un pastor amigo de allá de Puerto Ayacucho, él vio a Nick. ¿Recuerdan a Nick, el que no tiene brazos ni piernas? ¿Sí? Y él vio que Nick se lanzó en una piscina. Y él me mandó el video y me dice: mira, Juan, ve lo que hace Nick y no tiene brazos ni piernas. ¿Cuándo vas a aprender a nadar? Y yo me la paso por esos ríos. Y en una oportunidad, yendo a un lugar que sé que algunos de ustedes conocen, cruzando hacia lo que se llama la isla de Pedro Camejo, que es un brazo del Orinoco, cruzando esa parte, yo iba en una canoa con una hermana de la iglesia, y la canoa se volteó. Y la canoa, cuando yo me doy cuenta, tengo la canoa metida en las piernas, porque era una canoita, íbamos con canalete. Y la hermana que iba conmigo ya sabe nadar. Y yo me encontré animándola a ella, diciéndole: cálmate, que nos van a rescatar. Y la curiarita me quedó en las piernas. Hasta que llegaron y nos sacaron. Quedé flotando boca abajo en la curiara, metida entre las piernas. Y bueno, cuando yo sin salir del agua, cuando nos rescataron aún en la orilla, metido en el agua, lloré a Dios. Y yo le dije: Dios, yo no quiero que esto me vaya a traumatizar para que ahora yo no me quiera montar en una curiara y yo no quiera venir por estos ríos, porque tú me llamaste a venir por estos ríos, a venir a estos lugares, y yo no quiero que nada de eso me sea obstáculo para que yo no siga haciendo la obra. Santo remedio, sigo viajando por río, he ido al Caura, que son 7 días para ir por río, y gracias a Dios hemos ido a Caño Iguana, que es todavía mucho más lejos, y gracias a Dios. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a tener dificultades. Un desafío no es fácil aceptar un desafío, un reto de parte de Dios que Dios nos ponga. Pero he aprendido también que si Dios nos está mandando, si Dios lo está exigiendo, Dios va a tener cuidado de nosotros y de lo que nos está mandando a hacer. Entonces, hablando de estos hombres de Dios, en el capítulo 17 de Hechos, verso 6, dice: estos que trastornan al mundo entero están aquí, han venido a esta ciudad. Qué bueno sería que nosotros trastornáramos al mundo, que lo inquietáramos, que cambiáramos, que lo aturdiéramos con el evangelio, con las buenas noticias. Qué bueno sería, como lo hicieron estos hombres en el tiempo pasado. Con esto quiero decir que la iglesia, a nivel general, la iglesia del Señor Jesús tiene que despertar y tiene que ponerse a caminar al ritmo de Dios. Se nos ha confiado una encomienda que solo ella puede hacer. Y ella puede confiar. Sí, es la iglesia la que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Los ángeles desearían hacerlo, pero es el privilegio nuestro. Se nos ha concedido a nosotros como hijos de Dios, los que nacen de nuevo. La iglesia que Él compró con su sangre, esa es la responsable. Entonces, necesitamos ser llenos del amor de Dios para ver a la gente como ovejas que no tienen pastor.
Ustedes saben muy bien, si ustedes se han acercado, aquí está la hermana Felicia que nos puede dar clases, nos puede hablar de sus experiencias. Así como ellos quizás llegan a vivir a nosotros, algunos de los grupos técnicos, y nos ven raro y ven algunas actitudes de nosotros raras y fuertes, igual ellos son fuertes. Tuvimos una misionera que ella caminaba la pista todas las mañanas y las tardes diciéndole: Dios, dame amor, porque ya mi amor, el que yo tenía por los anemas, se me agotó. No era fácil. Y ella les daba la medicina, hablaban de ella les daba comida, la criticaban. Me explico, no es fácil. Necesitamos del amor de Dios para poder ver la gente como Cristo la ve. Y Cristo la sigue viendo como ovejas que no tienen pastor, sea quien sea, sin mirar el rostro y sin mirar cómo es. Dios sabe que le necesitan y nosotros somos sus instrumentos, sus manos, sus pies, sus labios, somos nosotros. Necesitamos creer de verdad que en Jesucristo, para que nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos queden sepultados en el pasado y abramos nuestros corazones y dispongamos nuestra vida para lo que tiene trascendencia eterna. Cuando la iglesia, después de 40 años de ministerio y en 9 años enseñándoles con un equipo que estaba bien claro, después de 9 años nace la iglesia. Todos esos creyentes que se han estado levantando ahora y que no existían hace 40 años atrás, van a estar en la eternidad con el resto de los redimidos de Cristo Jesús. Porque trasciende a lo eterno el trabajo que ese equipo está haciendo y la iglesia está haciendo. Necesitamos ser inundados de la pasión de Cristo y de sus discípulos Necesitamos ser inundados para poder alcanzar el sueño de ¿quién? El sueño de Dios. No es nuestro sueño, no es el sueño del pastor, es el sueño de Dios. Dios quiere, como dice en Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos del mundo y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. De todas las naciones y de todos los pueblos, Dios quiere que estén allí con Él en la eternidad. ¿Sabe? Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Y no es para mandarnos para el infierno, no, en lo absoluto. Es sencillamente para revisar lo que hicimos y somos responsables ante Dios de miles de almas que mueren cada día sin conocerle. Hoy es una buena oportunidad para decirle: Dios, entiendo que quieres usarme, entiendes que quieres usarnos, entiendes que somos el instrumento que tú quieres usar para tu gloria. Estoy dispuesto a obedecer. Gente que puede derramar su alma al Salvador clamando por misericordia por los que no le conocen. ¿Sabe, hermano? Ellos van a ir a la eternidad sin Dios. Su vecino, su familiar que usted ama tanto, si él no llega a conocer de Dios, va a estar eternamente separado de Dios. Y nada ni nadie podrá hacer nada. El momento es ahora de sacar el tiempo, de orar, de pedirle al Señor el tiempo. Señor, yo quiero acercarme a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi abuelito, a la abuelita, al tío. Yo quiero sacar el tiempo después de orar para estar y llevarles las buenas noticias, el mensaje de salvación. Amén. Hoy es un buen día para dejar de pensar en nosotros mismos, para poner el egoísmo a un lado, dejar de mirar hacia nosotros, hacia adentro y mirar a nuestro alrededor, porque allá hay gente que necesita al Mesías y el Salvador. Quizás ellos ni lo saben, ellos no lo buscan, están ciegos, no saben lo que necesitan. Ánimo, hermano, ánimo. Necesitamos disponernos, necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos aceptar el desafío de Dios. Y usted decide si deja que otros lo hagan o si usted de verdad quiere hacerlo. Y si hay aquí algún amigo que ha sido invitado y que está escuchando en esta noche, yo quiero decirte que Cristo te ama. Por eso envió a Jesús aquí al mundo hace 2000 años.
Por eso el interés de Dios en que nosotros como iglesia podamos hablarte del mensaje de las buenas noticias, porque quizás lo que recibes no son buenas noticias, porque lo mides desde otra óptica, lo estás mirando desde otra perspectiva. Dios te ama. Dios quiere usarte como un instrumento para que otros le conozcan. Él quiere que seas portavoz de las buenas noticias que Él tiene para el mundo. Pero primero debes recibirlas. Primero tienes que entenderlo, comprenderlo, para que luego lo puedas compartir con otros. En esta noche queremos orar. Queremos orar por la iglesia, por nosotros. ¿Sabe? ¿Usted sabe cuánto tiempo le queda, hermano? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Cuánto tiempo le queda de vida? ¿Habrá oportunidad para cumplir el sueño de Dios? Algunos pensamos que podemos transitar, vivir parte de la vida haciendo lo que queremos. Y al final, le damos a Dios lo que Él pide. ¿Sabe? No. Él compró tu vida completa con precio de sangre. Tu vida le pertenece, no para hacer lo que tú quieras, sino para hacer lo que Él quiere. Esclavo voluntario, cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, esclavo voluntario. Dios lo compró en el mercado de esclavo. Pagó el precio para liberarlo, pero Él dijo, no, quiero seguir contigo como esclavo, pero ahora voluntariamente. No a la fuerza, sino voluntariamente. Podemos orar los unos por los otros en esta noche para que el Señor nos ayude. El tiempo no se detiene. La gente sigue yendo a la eternidad. Nosotros seguimos distrayéndonos, buscando cosas que hacer, pero no lo que debemos hacer. Y es una lucha interna. ¿Sabe? Ya yo estoy en un inning 7 u 8. Yo no puedo perder tiempo. Yo no puedo distraer a la gente, no puedo distraer a la iglesia. Yo tengo que animarles a hacer la obra. Tengo que animarles. Puede haber extra inning, sí. Eso puede ocurrir. Pero no puedo confiarme que hay extra inning. Tengo que jugar como que si fuese mi último día. Como que si fuese mi última oportunidad al bate. Amigo, ¿cuánto tiempo vas a vivir? ¿10, 15, 20, 30, 40, 50? ¿Vas a esperar? ¿Vas a alargar el tiempo de encontrarte con Dios? El tiempo es ahora. La oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy. No entiendo mucho, pero quiero entender. Da el primer paso. Hermano, vamos a disponernos. Aquí hay una buena juventud. Y aunque no seamos tan jóvenes, podemos hacer mucho, podemos movilizar, podemos orar, podemos estar allí al lado del pastor en la visión, podemos hacer muchas cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde si el Señor está allí para ayudarnos y para guiarnos. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias porque son 36 años de trabajo, de lucha, de fatiga. 36 años que tú has estado con nuestros hermanos, que tú has estado con esta iglesia, ayudándoles, motivándoles, guiándoles, fortaleciéndoles en los momentos difíciles, a su liderazgo, a sus pastores, a cada miembro. Se han alimentado, han crecido espiritualmente, están fuertes espiritualmente, pero aún hay tarea que hacer. Hay que redoblar el trabajo, hay que trabajar horas extra, hay que esforzarnos más, hay que ser esforzados y valientes. Ayúdanos a entender que el tiempo transcurre y no se detiene, y que las fuerzas se van debilitando, que las cosas nos van a distraer, muchas cosas nos van a distraer,
y vamos a perder el enfoque. No permitas que perdamos el enfoque. Ayúdanos a entender y comprender que el tiempo es ahora. Que el tiempo es ahora. Así como el tiempo para dar el paso y decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu sacrificio. Yo creo en tu obra de expiación. Yo creo que tú pagaste el precio por mi liberación, por mi salvación, que tú eres mi cordero sustituto. Tú tomaste mi lugar y me has liberado de la muerte, me has liberado del castigo eterno y me has hecho una nueva criatura en ti. Gracias, Señor, por tu amor con la iglesia, por los creyentes, pero también tu amor por los que no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias porque estás aquí. Y gracias porque nos haces entender por tu Espíritu lo que debemos hacer. Permite que podamos ahora accionar, dar el paso de fe para avanzar y para conocerte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.